Grafitiak artea edo zikinkeria, gurean era honetako grafitiak zerbait negatiboa dira jende askorentzat. Hala ere, ideia honi buelta emateko, MUko ikasleek sortutako Lasteps kooperatibak grafitiak modu artistiko eta profesionalean lantzen dihardu duela 2 urtetatik. Yo conocí a Íñigo Arrieta, que es uno de mis socios, y tenían ellos una idea de pintar persianas o renovarlas porque había muchas firmas o estaban deterioradas y teníamos la idea esa de renovarlas a través del graffiti, hacer un graffiti constructivo en vez de un graffiti destructivo. Y me dijeron eso, que el proyecto iría a través de la Universidad de Mondragón de Irún y sería pues a través de la cooperativa pues este proyecto. Y ya nos pusimos en marcha hace 2 años y hasta hoy pues ya llevamos más de 60 trabajos. Hasierako ideia pertsianetara mugatzen bazen ere, gerora denetik margotu du enpresak. Pues hemos hecho desde persianas, muros, colegios, interiores. Dago pixka denetik, dago alde batetik partikularrak, gehienak nahi dutela bereien etxe bizitza arruan pareta bat, salan edorlako zerbait berezia egin. Eta bestatetik daude ja enpresan nahi dutenak zerbait egin ja publizitate moduan pixka bat. Hemos pintado un remolque, hemos pintado una máquina de limpieza, hemos pintado pues, cualquier encargo que sea relacionado con pintar, pues lo hacemos. Al final pues nos adaptamos al cliente. Oye, tengo esto, ¿lo podéis hacer? Sí. Así igual el aquelarre de su hijana, porque nos chocó bastante que nos llamara y que nos dijera pues que ya nos había visto y cuando nos llamamos pues nos quedamos un poco de joder, su hijana, ya subimos todos motivados. Grafitietatik bizitzea posible da, baina horretarako oraindik bide luzea daukatela onartu dute. Tienes que ser constante, trabajar mucho y a ver, es día a día, o sea, igual un día tienes 10 trabajos y otro día no. Tienes que luchar por eso, por conseguir trabajos diariamente. Entonces, un poco igual hasta que nos conozcan del todo y que digan, oye, necesito un grafitero y os llame, pues va a pasar otro tiempo hasta llegar a eso. Oraindik jendeak nik uste badokala ideia hori grafiti, kalea, pintadak eta ez du oso ondo apreziatzen. Joder, muchas veces nos ha pasado que estamos pintando y viene una señora y nos echa la bronca de ¿qué estáis haciendo? Voy a llamar a los municipales y nos han venido los municipales en pleno día con la escalera, la cinta. La gente se tiene que concienciar que es un trabajo. Se piensan que me ha dado aquí un don y que lo hago así. O sea, al final es un don, pero explotado. Helburua, Euskal Herrian grafitiaren kultura normalizatzea da. Hemen beste herrialde batzuetan baino gutxiago garatu baita orain arte. Y sobre todo a la gente joven que sobre todo igual se dedica a hacer firmas o a empezar con el tema del graffiti por el tema ilegal, pues que vean que se pueden hacer cosas legales y encima pues cosas bonitas, que se van a respetar, van a durar y al final es lo que quiere uno, que sus obras duren, ¿no? Y decorar las propias calles, o sea, al final lo que estamos haciendo es un movimiento cultural artístico de graffiti.